Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Father, we want to thank you this morning. Dejar toda carga a tus pies Leave every burden below our feet. y oramos para que tu palabra And we pray that your word sea recibida en nuestro corazón may be received in our hearts, y que toda palabra de hombre and that all word of mankind sea enmudecida will be silenced, y que solamente sea anunciada tu palabra, and that only your word may be announced, Lord. que solamente sea anunciada tu verdad, That only your truth may be announced. porque si conocemos tu verdad seremos libres Because if we know your truth, we will be set free. y queremos hoy recibir tu verdad And today we want to receive your truth, para caminar en nuevos tiempos de libertad. to walk in new times of freedom. En tu nombre oramos, Cristo. In your name, Jesus Christ, Amén. amen. Amén. La palabra del día de hoy tiene que ver con la cultura del reino. The word of today has to do with the kingdom, with the culture of kingdom. Hemos escuchado mucho acerca de la cultura, seguramente. We've heard a lot about the culture here lately, Que venimos de diferentes culturas por venir de diferentes países. that we come from different cultures since we come from different countries. Y nos unimos entre varias culturas And we get united in many cultures para tratar de ser una cultura. to try to be one culture. Pero tenemos que entender el significado de cultura But we must understand the significance of culture para poder comprender cuál es la verdadera cultura. so we can understand which is a true culture. Porque cuando entremos en el cielo, Because when we enter the kingdom, cuando entremos en su presencia, when we enter into his presence, no vamos a entrar con las banderas de nuestras culturas. we will not enter with the flags of our countries. No hay or un our lugar cultures. para los mexicanos, otro para los argentinos, colombianos. We will not be set in different places according to where we come from, Mexicans, Argentinians, United States. Sino que en el cielo no hay culturas, Though that in heaven there is no culture, no hay nacionalidades, there's no nationalities, sino que hay una sola patria, there's only one patriotism, la celestial. the celestial one. Y es ahí donde dejamos de lado And it is there where we set aside nuestras culturas our cultures para caminar en la cultura del reino. to walk in the culture of the kingdom. ¿Qué es la cultura? What is a culture? Si podemos proyectar ahí la lámina. Cultura tiene que ver con creencias, valores, comportamientos que se comparten en un grupo, por ejemplo, un grupo religioso o una nación. Cultures have to come with benefits, values, behaviors shared with a group, for example, a religious group or a nation. Culture includes language, customs, and beliefs about the roles individuals play at the relationships between them. La cultura incluye el lenguaje, las costumbres y las creencias acerca de las funciones que desempeñan las personas y las relaciones entre ellas. ¿Les ha pasado de ir a un aeropuerto Have you ever been to an airport o a un lugar donde hay ciertas culturas? or a place where there are certain cultures? Por ejemplo, acá en Atlanta, en Oakwood, For example, in Atlanta, hay mucho musulmán, there's many Muslims, hay mucho asiático. there's many Asians, Y cuando los ves te das cuenta, and when you see them, you recognize them. él es musulmán, He is a Muslim. él es hindú, He is a Hindu. él cree en el Hare Krishna. He believes in Hare Krishna. ¿Los diferenciás? You can tell the difference between them. Pero ¿cómo diferenciás los cristianos hoy en día? But how can you differentiate the Christians nowadays? Es muy difícil, It is very difficult porque vestimos igual, because we all dress the same. hablamos muchas veces igual, Many times we speak the same. tenemos muchas veces creencias iguales Many times we have the same beliefs, y no nos diferenciamos del resto. and we don't differentiate the rest. Los musulmanes The Muslims
comprenden el poder de la cultura They understand the power of the culture, y evangelizan a través de la cultura. and they evangelize through their culture. A veces ni predican, Sometimes they don't even preach, sino que se multiplican, yet they multiply porque su cultura because their culture dice says que hay que llenar la tierra that you need to fill the earth, y lo están haciendo muy bien. and they are doing a good job of it. Pero tenemos una cultura cristiana But we have a Christian culture que muchas veces that many times no defiende we don't discern el principio the principle de llenar la tierra. of filling the earth. ¿Por qué? Why? Muchos hijos, Many sons and daughters, muchas responsabilidades. a lot of responsibility. Traducido a mucho gasto. Translated as many expenses. Hay un término conocido hoy en día There's a known term nowadays, como, like, en inglés, tinky. In English is tinky. Two incomes, no kids. oh yeah, it's a phrase that says thinking, 2 incomes, no kids. 2 ingresos sin hijos. 2 incomes without kids. Y eso se ha metido dentro de las congregaciones. And that has gotten into the churches nowadays, Que le terminamos preguntando a Mamón that we end up seeking, finances, si podemos o no podemos tener más hijos. if that's something we can do with as far as having family and being able to support them. Cuando sabemos que está escrito When we know that it is written que Dios nos hizo that God has made us conforme a su imagen y semejanza according to Para- Him, para expandirlo sobre la tierra. so we could expand. Vamos a la siguiente, Let's go to the next one. Colosenses 1, 9, 14. Dice, por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para andar como es digno del Señor. ¿Hasta cuál es? Hasta el... Hasta el 14. Ya. Okay. Pero vamos a Colossians 1 from 10 to 14, that this will help you live in a way that brings honor to the Lord and please Him in every way, that your life will produce good works of every kind and that you will grow in your knowledge of God, that God will strengthen you with His own great power so that you will be patient and not give up when trouble comes. Then you will be happy. And give thanks to the Father. He has made you able to have what He has promised to give you, all His holy people who live in the light. God made us free from the power of the darkness, and He brought us into the kingdom of His dear Son. The Son paid the price to make us free. In Him we have forgiveness of our sins. Con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda constancia y paciencia, dando gracias al Padre con gozo, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, la liberación de los pecados. Aquí expresa que estábamos en un reino y fuimos movidos a otro. Here it expresses that we were in a kingdom and have been moved to another one. Estábamos en un reino de tiniebla, We were in a kingdom of darkness. Cristo vino Christ came y nos trasladó al reino de la luz. and transformed us to the kingdom of light. Pero eso no quiere decir But this doesn't mean que hayamos adaptado that we have adapted la cultura del reino, the culture of the kingdom. sino que hemos sido salvos Oh, yet, but we have been saved. o hemos recibido la salvación We have received the salvation al recibir a Cristo en nuestro corazón. when we receive Christ in our hearts. Pero el proceso de conversión But the process of conversion es un proceso is a process donde cambia nuestra forma de pensar, where our ways of thinking are changed, donde cambia nuestra forma de hablar our ways of speaking have changed, y donde cambia nuestra forma de actuar. and our ways of acting are changed.
Y ahí manifestamos la cultura del reino, And there we will manifest the culture of the kingdom con lo que hablamos, with what we say, pero no porque repetimos una frase, not because we repeat a phrase, sino porque nuestro corazón está lleno de eso. but because our heart is full of it. Si estamos todo el tiempo quejándonos, If we are forever complaining todo el tiempo maldiciendo, and always like cursing all the time, cursing, bad-mouthing, no estamos bajo la influencia del reino de la luz, we are not under the kingdom of heaven, a kingdom of light. sino que seguimos bajo la influencia del reino de la tiniebla. Yet we continue in the kingdom of darkness. Y podemos venir a la iglesia, And we can come to church, podemos adorar, we can pray, pero podemos no estar en Cristo. but we can be out of Christ. Esto quiere decir que no por venir a la iglesia y alabar estamos en Cristo, And this is to say that not because we come to church means that we are in Christ. sino que tiene que haber un proceso de cambio interno There's got to be internal change. donde Such process. manifestemos esa cultura, ¿Cómo? donde manifestemos, demos a conocer esa cultura. Where we can better understand that culture. Si podemos ir a la siguiente, de la siguiente, esa. Estábamos en un reino y fuimos trasladados a otro. Estábamos bajo una cultura y fuimos trasladados a otra. We were in one kingdom and were transferred to another. We were under one culture and were transferred to another. No hemos recibido solamente una religión We haven't just received a religion donde tenemos por escrito qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, where we have instructions what we should do and what we shouldn't do. sino que hemos recibido un reinado, Yet we have received a kingdom, el reinado de Jesucristo. the kingdom of Jesus. Y eso guía toda nuestra vida. And that will guide our lives Cuando estamos bajo ese reinado. when we are under that kingdom. Pero pasa muchas veces que nos salimos But many times we veer off of that a causa del pecado, because of sin, a causa de la distracción, because of distractions, a causa de la vanidad. because of vanity. Muchas causas nos llevan a salirnos de ese reino For many reasons, we tend to veer off from that kingdom. y por lo tanto a manifestar una cultura que no es la del reino. And we follow a culture that is not of the kingdom. Y no nos diferenciamos en nada con el de afuera, And we are just like the people from the outside. porque tenemos los mismos miedos, ¿Cómo? tenemos los mismos miedos, We have the same fears. nos enojamos de la misma forma, We get angry at the same form. pensamos lo malo igual que el resto. We think bad things just like every other one does. No ha cambiado nada en nuestro interior. Nothing has changed in our No hay una interior. cultura de honra, There's no culture of honor. no hay una cultura de respeto, There's no culture of respect. no hay una cultura de amor, There's no culture of love. sino que hay una misma cultura que la de afuera. Yet there's the same culture as the outside one, the exterior one. ¿Y cuál es la cultura de afuera? And which is the outside exterior? Sálvese quien pueda. Be saved he who can be saved. Egoísmo, It's selfish, selfishness. altivez. That one. Vanagloria. Paranoia. Solamente enfocarnos en nosotros. We just focus on ourselves. Y terminamos construyendo And we end up building nuestros propios reinos, our own kingdoms, que la Biblia lo describe como Babel, that the Bible describes it as Babel, Babilonia. Babylonia. Y ahí hay mezcla. And there is a mixture. Ahí nos valemos por nuestra propia fuerza. There we do things on our own will. Ahí tratamos de edificar We try to construct un trono a throne para ser igual a Dios. to be just like God. Y no nos damos cuenta, And we don't seem to understand or realize
Porque cuando hablamos de esto, because when we speak of this, no lo traemos a nuestra vida. we don't bring it into our lives. No hay Babilonia en mí, That's not what's in me, sino que en mí habita el reino. but the kingdom is within me. Pero ¿qué es lo que se expresa But what is expressed de tu vida? of your life? ¿Qué es lo que expresan tus vecinos, What do your neighbors express of you? tu familia? Your family? ¿Haces y marcás una diferencia Do we make a difference con lo que hay dentro tuyo? with what is within us, ¿O sos uno más? or are we just another one? Segunda de Corintios 4, 3, 4, dice, y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria, quien es imagen de Dios. 2 Corinthians 4, 3 and 4, the good news that we tell people may be hidden, but it is hidden only to those who are lost. The ruler of this world has blinded the minds of those who don't believe. They cannot see the light of the good news, the message about the divine greatness of Christ. Christ is the one who is exactly like God. ¿Qué está diciendo acá? What is this telling us here? Que el evangelio, la buena noticia, That the kingdom, that the good news ha sido encubierta. has been covered. ¿Por quién? By whom? Por el príncipe de este mundo. By the prince of this world. Y ese es el propósito del príncipe de este mundo. And that is the purpose of the prince of this world. Encubrir el evangelio, To cover the gospel. the gospel. De encubrir lo que está bien y lo que está mal. To cover what is right and what is wrong. Y vemos las palabras de Pablo And we see the words of Paul que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. that they call good bad and bad good. Estamos en ese tiempo We are in those times donde la gente llama malo a lo bueno y bueno a lo malo. where the people call good bad and bad good. Ese es el mayor propósito de Satanás, That is Satan's greatest purpose, encubrir el evangelio, to cover the gospel, que no lo veamos, that we may not see it, para que no lo vivamos. so that we may not live it. Podemos venir a la iglesia, We can come to church, participar en un culto, participate in the service, pero eso no significa que vivamos el evangelio que hemos recibido, but that doesn't mean that I live in the gospel and that I have received it, porque el evangelio lo expresamos because we express the gospel de las puertas para afuera. from the doors on out. ¿Cómo reaccionamos ante las injusticias del mundo? The way we react through the injustice of the world, Ante el desacuerdo con un hermano, through the disagreement with a brother, con un pastor, with a pastor, con un líder. with a leader. ¿Reaccionamos como el resto We do it as a goal, o marcamos la diferencia or do we mark the difference? reaccionando en amor, Reacting in love, en perdón, in forgiveness, en vernos desde Cristo? and see Christ within us. Porque si yo te veo a vos desde la carne, Because if I see you from the flesh, voy a ver la carne I'm going to see the flesh, y voy a juzgar la carne. and I'm going to judge the flesh. Pero si te veo a vos de Cristo, But if I see you in Christ, voy a ver todo lo que hay de Cristo en vos I'm going to see everything that is of Christ in you, y voy a buscar and I will seek que todo lo que hay en Cristo de vos that everything of Christ that is within you sea expuesto, may be expandido, showed, may be dado a expanded. conocer. Cuando nos salimos de la cultura del reino, When we leave the culture of the kingdom, nos empezamos a relacionar we begin to get together with desde nuestras culturas. our cultures. En mi familia siempre se hizo así. In my family, we always did things this way. En mi casa siempre se resolvieron así las cosas. In my house, we always resolve things in this matter. Muchas veces sin hablar,
many times without speaking. Cuando algo está malo, no lo hablo, When something is wrong, we are in silence. me callo, I will be quiet, pero no lo resuelvo. but I will not resolve it. Y puedo venir acá, And I can come here levantar las manos, and raise my hands, diciendo que hay un Dios de amor, saying that there is a God of love, pero tengo contienda con mi hermano. but I am in disagreement with my brother. Eso hace nuestras culturas. That's what our culture does. Encubre el Evangelio It covers the gospel, y hace que no nos podamos relacionar en luz. and it makes it where we can't get together in the light. Y eso es lo que terminamos predicando. And this is what we are projecting, No desde acá, desde un púlpito, not from here, from the pulpit, sino es el testimonio que muchas veces damos con nuestras vidas, but the testimony that we normally give with our friends, dependiendo qué cultura nos influye. depending on the culture. Dice la palabra que fuimos rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. The Word of God says that we were saved from the kingdom of darkness and transferred to the kingdom of light. El reino de las tinieblas The kingdom of darkness está bajo la influencia de la desobediencia. is under the kingdom of disobedience. La Biblia habla de los hijos de la desobediencia The Bible speaks of the sons of disobedience, y el reino de luz and the kingdom of light habla de los hijos de obediencia. speaks of the children of obedience. Alguien que obedece en todo. ¿Cómo? Alguien que obedece todo el Somebody tiempo. that is always in obedience. Si hay un semáforo en rojo, If there is a red light, respeto. I respect it, Por más que nadie me vea, regardless if anybody is around or not. es ahí donde manifestamos la cultura del reino. It is there where we manifest the kingdom of heaven. Si tengo algo contra alguien If I have something against someone y ese alguien no está, and that person isn't around, no voy a hablar mal de él. I will not speak bad about him. Eso es murmurar That is murmuring, y no manifiesta la cultura del reino. and that is not of the kingdom of heaven. Sino que si tengo algo contra un hermano, But if I have something against my brother, voy y lo expreso. I will go and express it to him, Porque es más importante el reino because the kingdom is more important que lo que yo pueda sentir. than what I can be feeling. Porque no puedo entrar acá, Because I can't be here, acercarme al altar get closer, y deberle perdón a alguien, and deny the forgiveness to someone, deberle honra. deny the honor. Es ahí donde me trago el orgullo, That's where I swallow my pride. busco perdonar I look to forgive, o busco que me perdonen, or I look for forgiveness, porque ese es el testimonio que voy a dar con mi vida, because that is a testimony that I'm going to give of my life, que hay una cultura mayor que la mía, that the culture is higher than mine, donde aprendí where I have learned o mal aprendí, or mal, I learned the wrong way, de que no resuelvo, that I may not resolve, sino que sigo con mi vida, but I continue living my life sin importar quién queda en el camino. without giving a care about anybody else. Vamos a la que sigue. Dice, el reino es el ámbito de influencia del Señor. Todo lo que está en él responde a su voluntad perfecta y a sus planes eternos. La cultura del reino es ese conjunto de valores, lenguaje, costumbres y hábitos que nos mantienen conectados al corazón de Dios. The kingdom is the realm of the Lord's influence. Everything within it responds to His perfect will and the eternal plans. The culture of the kingdom is a set of values, language, customs, and habits that keep us connected to the heart of God. Y la siguiente habla de qué es nuestra cultura. And the next one here speaks of what our culture is. Colosenses 3, 1 y 2. Colossians 3, 1 and 2. Puesto que fuiste resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. You were raised from the death to Christ, so live for what is in heaven, where Christ is sitting at the right hand of God. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Think only about what is up there, not what is here on earth. Acuérdense que cultura es lo que pensamos.
Remember that culture is what we think, porque acorde a cómo pensamos, because according to what we think vamos a actuar. is how we will act. Y Dios es muy insistente And God is very insistent en recordarnos continuamente in reminding us constantly que tenemos la mente de Cristo, that we have the mind of Christ, que tenemos que renovar nuestra mente, that we must renew our mind, que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente we must renew the spirit of our mind para conocer cuál es la voluntad de Dios, so we may understand which is the will of God. porque solamente con la mente de Cristo Because only through the mind of Christ vamos a poder conocer lo que hay en el corazón del Padre, will we be able to understand what is in the heart of the Father. porque Cristo lo que veía hacer al Padre, eso hacía. Because what Christ would see the Father do, he would do. Eso es lo que está diciendo Colosenses. That is what Colossians is telling us. Si hemos entregado nuestra vida, If we have given up our lives, si hemos resucitado en Cristo, if we have resurrected in Christ, debemos buscar lo que al Padre le agrada. we must seek what the Father likes. Y lo que vemos hacer al Padre, And what we see the Father do, eso hacemos. that's what we must do. No hacer nuestra vida Not to do with our lives lo que queremos, what we want, lo que deseamos, what we desire, y pedirle a Dios que bendiga and ask God to bless lo que nosotros hemos decidido. what we have decided. Eso es Babilonia. That is Babylonia. Levantamos planes, altares propios, We raise altars imperios personales. and personal emperors. Y este pasaje está hablando de And this passage is speaking of en qué cosas tenemos que pensar. Está estableciendo una cultura, and what things must we think, what culture must we establish. una guía de cómo debemos movernos en la tierra. ¿Cómo? Una guía de cómo tenemos que movernos aquí en la Okay, tierra. a guide of how we should move here on earth. Y entonces, ¿cuál es la cultura del reino? So which is the culture of the kingdom? Cuando hablamos de reino, When we speak of the kingdom, ¿a qué estamos haciendo referencia? what are we referring to? ¿Qué dice la palabra del reino? What does the word says as far as the kingdom goes? Lo vemos en Romanos 14, 17. We'll see it on Romans 14:17. Porque el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Esa es la cultura que tenemos que manifestar. That is a culture that we must manifest. La cultura del reino debe responder a una vida en justicia, en paz y en gozo. The culture of the kingdom must respond to a life of righteousness, peace, and joy. Eso es lo que tenemos que manifestar. That is what we must manifest. Cuando la gente nos ve a nosotros, When people see us, tiene que ver una vida de justicia, they must see a life of justice, tiene que ver una vida en paz, a life of peace. tiene que ver una persona en el gozo del Señor. We need to see a person with the joy of the Lord. Somos personas que nos gozamos, We are persons that get joyful, que sonreímos, that we smile, que expresamos that we express ese gozo del Señor, the joy of the Lord. o solamente expresamos lo que creemos que es justicia. We don't only express what we think is fair. ¿Qué es lo justo? What is the fairness? What is the just thing to do? Es lo que no está torcido. It's what isn't twisted. Es ser justo en todas las áreas de mi vida. It's to be righteous in all the areas of my life. Y lo podemos traducir a And we may translate it as no deberle nada a nadie. not owing anything to anyone. Eso es una vida en justicia. That is a life of righteousness. Ah, pero los impuestos, But what about the taxes? que son muy elevados, They're very high. que el gobierno es muy injusto, The government is so unrighteous. que la inflación es mucha. The inflation is outrageous. Dad al César lo que es del César. Give to Caesar what is Caesar's. No nos corresponde a nosotros ser jueces, It is not our job to be judges, sino ser justos. but to be righteous. Lo más cómodo And the best thing es establecernos como jueces.
is to establish ourselves as judges, señalar, pointing fingers. pero lo más difícil es ser justo, But the hardest thing is to live in righteousness, porque el mundo nos empuja a la injusticia, because they would push into justice. nos empuja a lo torcido, The world pushes us into the twisted things, a satisfacer nuestros deseos, to satisfy our desires, a satisfacer nuestra carne, to satisfy our flesh, a hablar mal, to speak bad, a pensar mal, to have bad thoughts, y eso no manifiesta la cultura del reino. and that is not from the kingdom of heaven. Mateos 13, 44 dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre encontró, escondió, y por el gozo de él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Matthew 13:44, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid, and for the joy over it he goes out and sells all that he has and buys a field. Eso es lo que pasa cuando se nos revela el reino. That's what happens when you inherit the kingdom of heaven. Iba caminando en una dirección I was walking in a path, y cambio toda mi vida, and the change in my whole entire life, cambio el ambiente donde me muevo, I changed the way I live, cambio el ambiente en mi hogar, I changed the things in my house, cambio mis relaciones, I changed my relations, cambio todo. I changed everything, No para que cambiando lo de afuera cambie lo de adentro, not so the outside can change Sino- my inside, sino porque cambia lo de adentro, but because the inside lo changes, voy a expresar afuera, I will express it on the outside, en todas las áreas de mi vida, in all the areas of my life, en mi casa, at my house, en mi familia, with my family, en mis relaciones, in my relations, en mis finanzas, my finances, en el ministerio, in my ministry, en todo. in everything. Y ahí está la coherencia. And there is where things make sense. No seamos, como dice Isaías, Let's not be how it says on Isaiah, que este pueblo de labios me honra, that these people love me from their lips out, pero su corazón está lejos de mí. but their heart is distant from me. Su vida no expresa el reino, Their life does not express the kingdom, porque no hay amor, because there is no love, porque no hay perdón, there is no forgiveness, porque no hay unidad, there is no unity. sino que seamos But let's be de los que honramos a Dios con nuestros labios, of the ones that we honor God with our lips, pero también con nuestro corazón. but also with our hearts. Y eso va a hacer que nuestra mente cambie, And that will make our minds change. va a hacer que nuestra forma de hablar cambie, It will change our way of speaking. nuestra forma de relacionarnos cambie. It will change our ways of our relations. Ya no por si me cae bien o no, It's not a matter of, well, do I like him or not? sino porque hay un reino que establecer. But because there's a kingdom we must establish. Porque si no somos uno, Because if we aren't one, el mundo no va a creer. the world will not believe. Sean uno Be one para que el mundo crea. so that the world may believe. Y para ser uno, And to be one, no lo podemos hacer en nuestras culturas, we cannot do it in our cultures, en nuestras formas, in our ways of doing things, porque nos pelearíamos mucho. because we would struggle a lot and fight. No, a mí me enseñaron a hacerlo así. No, I was taught to do things this way. A mí me enseñaron a hacerlo así. No, I was taught to do it this other way. Y no nos podemos poner de acuerdo. And we may not be in agreement. Pero cuando está la cultura del reino, But when the culture of the kingdom is there, vamos a estar sujetos al reino we will be subject to the kingdom, y vamos a movernos en sujeción and we will move under submission unos a otros, with one another. en honra unos a otros, We honor one another, en amor unos a otros, in love with one another, en cuidado uno a otro. caring for one another. Ya no va a pasar desapercibido It's not going to pass from there si el hermano viene o no viene, if the brother comes or doesn't come, sino que soy uno con él but I am one with him, y llevamos las cargas los unos de los otros. and we carry each other's burdens, Porque esa es la cultura del reino. because that is the kingdom of heaven. No es que uno tiene un problema It's not that you have a problem y que lo resuelva, and you resolve it on your own. sino que si hay padecimiento en uno, todos padecemos.
If not, that is, if one is sad, we should all be sad. Y es ahí donde tenemos que manifestar el ser uno. And it is there where we must manifest as being one. Porque fuimos llamados a manifestar ese reino de los cielos en la tierra. Because we were called to manifest the kingdom of heaven on earth, Y eso se hace a través de la cultura. and this is done through culture. Hechos 2, 42 al 47. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. 242. Ahí creo que está, el primero. Vamos de a uno, así. Okay. The believers spent their time listening to the teaching of the apostles. They shared everything with every other. They ate together and prayed together. Y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. Many wonders and miraculous signs were happening to the apostles, and everyone felt great respect for God. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. All the believers stayed together and shared everything. Está hablando del fundamento de la iglesia. It is speaking about the fundamental of the church. Está hablando de cómo fue fundada la iglesia de Cristo. It is speaking of how the church of God was founded. Los que creían estaban juntos The ones that believed were in unity, y tenían todas las cosas en común. and they had all the things in common. ¿Reflejamos esa cultura They reflect that culture, o vivimos bajo el sálvese quien pueda? or do we believe, or do we live in the to each his own? Verso 45 dice, vendían las propiedades, las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Verse 45 says, they sold their land and the things they owned. Then they divided the money and gave it to those who needed it. Se ha hecho mucho daño con este pasaje hoy en día. There's been a lot of harm caused through this passage nowadays. Se ha persuadido, It has been persuaded, se ha manipulado it has been manipulated bajo el evangelio de la prosperidad, through the gospel of prosperity, el falso evangelio de la prosperidad. the false prosperity of Da para recibir, give to receive. da más y vas a recibir más. Give more and you shall receive more. Y acá no está diciendo esto, It is not saying this here, sino que está expresando yet it is expressing que si uno está en necesidad, that is one, if one is in need, todos debemos responder we should all respond para ayudar al que está en necesidad. to help the one that is in need. Y no es para ayudar al vago, al lazy. And it is not to help the lazy one, Ah, yo no trabajo, to the one that doesn't work. estoy en necesidad, I am in need. me tienen que ayudar. Y'all must help me. Sino que estoy hablando de la necesidad que excede a lo que nos pasa muchas veces. You know, the need exceeds usually what happens to us. No debiera haber necesidad entre nosotros, There shouldn't be a need within us, sino que debiéramos perseverar en lo que dice esta palabra. but we should persevere what this word is saying. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. The believers shared a common purpose, and every day they spent much of their time together in the temple area. They also ate together in their homes. They were happy to share their food and ate with joyful hearts. Alabando a Dios y teniendo favor entre todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvos. The believers praised God and were respected by all the people. More and more people were being saved every day, and the Lord was adding them to their group. Acá está hablando de un evangelismo Here it is speaking of a gospel por testimonio. through a testimony. Si vivimos la cultura del reino, If we live in the kingdom of heaven, el Señor se encarga de añadir a los que han de ser salvos. the Lord will take charge of adding the people that need to be saved. Y los que vengan And the ones that come se van a convertir will be converted al Dios to the God, al cual nos hemos convertido. to the one
would have already been converted to. a la cultura que estamos manifestando, To the culture that we are manifesting, la cultura del reino. the culture of kingdom. Esa era la iglesia de los apóstoles del principio. Okay, that was the church of the apostles from the beginning. El fundamento, The foundation, la cultura sobre la cual fue edificada la iglesia de Cristo. the culture on which the church of Christ was built. Esa es nuestra cultura. That is our culture. ¿Qué cultura vamos a expresar y vamos a manifestar? What culture are you going to demonstrate? Podemos seguir como veníamos, We can continue the way we've been doing, haciendo las cosas a nuestra forma, doing things in our own way, a nuestra forma de pensar, in our ways of thinking, a nuestra forma de creer. in our ways of believing, O podemos hacer el esfuerzo or we can go the extra mile de dejar a un lado nuestra cultura to put aside our culture para abrazar la cultura del reino to advance in the culture of the kingdom, y eso comenzar a manifestar. and that would make a change, Donde ya no organizo mi vida where I don't do what is of my life con lo que me queda cómodo, with what is comfortable for me, sino que organizo mi vida but I organize my life en lo que beneficia al reino o no. and what is for the kingdom. Ya no decido por mí mismo, I don't decide for myself porque he entregado mi vida, because I have given my life up, porque mi vida ya no me pertenece, because my life no longer belongs to me, sino que estoy puesto en esta tierra but I'm on this earth para mucho más for many others que tener un buen trabajo that are in need of work y un buen pasar financiero. and have a good financial passage. Estamos en esta tierra We are on this earth para que el reino de los cielos so the kingdom of heaven se exprese, may be expressed, porque se va a expresar a través de las personas because it would be through the people y no solo a través del pastor, and not only through the pastor, sino a través de cada uno de nosotros. but through each and every one of us. Porque los lugares donde vos estás, Because in the places where you are, quizás el líder, el pastor no llegue, might be the leader, the pastor might not be there, sino que estás puesto vos ahí but you are there para expresar la cultura del reino, to express the culture of the kingdom, que es una cultura de luz, a culture of light que no se mezcla con el pecado, that will not get mixed with sin, no se mezcla con la tiniebla, will not get mixed with darkness, sino que somos transparentes. but we may be transparent. Cuando estamos mal, When we are wrong, levantamos la mano we raise our hand y expresamos que estamos mal. and we express that we are wrong. No nos escondemos como el resto se esconde. We don't hide like the rest of the people. No ocultamos el pecado, We don't hide the sin, porque ante Dios no podemos ocultar nada, because before God there's nothing we can hide, sino que caminamos en humildad, but we walk in humbleness, sosteniéndonos en nuestras debilidades, holding on to our weaknesses con los que están fuertes with he that are strong en esas áreas. in those areas. Y estamos en un tiempo And we are in a time donde la cultura del reino where the culture of God está siendo continuamente atacada has been continually attacked para que nos desenfoquemos, so that we may lose focus, para que nos desviemos. so that we may lose track. Y esto no comienza acá, And this doesn't begin here, sino cuando crucemos la puerta, but when we cross the door, cuando empecemos a hablar con el resto, when we begin to speak with others, cuando empecemos a pensar when we begin to think acerca del hermano, la hermana, about my brother or my sister, si lo voy a hacer en mi carne if I'm going to do it in my flesh o lo voy a hacer desde Cristo. or if I'm going to do it through Christ, Lo voy a hacer manifestando otra cultura. I will manifest the culture. Y esto no se hace con una oración o con una reunión, And this does not happen through a prayer or through a reunion, sino que es un proceso en el cual tenemos que entrar. but it is a process in which we must walk. Un proceso de luz A process of light nos lleva a un proceso de cambio continuo, will take us to a continuous change of life, cambio en nuestras relaciones, changes in relations, cambio en nuestra forma de hablar, changes in our way of speaking, cambio en nuestra forma de pensar changes in our way of thinking, y por lo tanto cambio en nuestra forma de actuar.
and in changes in their way that we act, Porque ese es el evangelio que vamos a expresar. because that is the gospel that we will share or Y express. ahí nos tenemos que hacer responsables cada uno de nosotros. And there we must be responsible of each other, Por lo cual for which hay mucho trabajo por hacer. there's a lot of work up ahead, Porque tenemos muchas cosas por cambiar. because we have many things to say, ¿Y hasta dónde tenemos que cambiar? and up to where must we change, ¿Cuál es el punto final? which is the final point, Hasta la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo. until we reach the highness of Christ, Hasta que toda nuestra vida exprese a Cristo. and till all our lives expresses Christ, No solamente diciendo gloria a Dios, aleluya, not only by saying glory to God, hallelujah, sino expresando con toda nuestra vida but expressing it with our lives, la cultura del reino. the culture of heaven. Amén. Amen. Vamos a orar para que sea el Señor continuando trabajando en esta palabra el resto de este tiempo. Amén. Let's pray so the Word of God can continue working with us and transforming our lives. Amen. Señor, no queremos permanecer indiferentes ante tu palabra, no queremos permanecer indiferentes ante lo que has hablado, lo que estás hablando, de salir de toda oscuridad, de salir de toda tiniebla y caminar en un nuevo tiempo de luz, en un nuevo tiempo de verdad, donde solamente sea expresado lo que viene de ti, Señor. Por eso oramos en esta hora, intercedemos por tu iglesia, por cada uno de nosotros, para que sea un tiempo donde podamos expresarte a ti, podamos expresar lo que viene del cielo y que dejemos de expresar nuestras formas, nuestras culturas, nuestros pensamientos, sino que sea tu reino por sobre cada uno de nosotros y que así como es en el cielo pueda ser en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras casas. Oramos en Cristo Jesús y desde Cristo, anunciando tu luz, Señor, para que toda tiniebla quede expuesta en nosotros y sea disipada, Señor, para que todo aquel que venga no nos vea a nosotros, no vea nuestras culturas, no vea nuestras fallas, sino que vea tu reino en nosotros, vea la expresión de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Oramos para que tu iglesia en esta ciudad, en este estado, en esta nación, comience un tiempo de expresar la cultura de tu reino, Señor, de expresar la cultura de luz, Señor. En tu nombre oramos y en tu nombre recibimos esta palabra y te pedimos que caiga en tierra fértil en nuestros corazones y que dé fruto al 100 por 1, Señor. Oramos en tu nombre, amén, amén y amén, Señor.